Las mascarillas que nos han acompañado durante más de 3 años dejarán de ser obligatorias prácticamente en todos los espacios, aunque todavía quedan algunas excepciones. No habrá que llevarlas en farmacias, centros sanitarios o de mayores, aunque sí en urgencias o en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a hablar de todo ello con una persona que ustedes conocen bien, Amos García, es epidemiólogo. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Como siempre, un placer estar con ustedes. ¿Qué le parece a usted que se haya adoptado esta decisión precisamente ahora? ¿Es buen momento? Pues me parece muy positiva y razonable a lo que es la significación de la realidad actual en relación a la pandemia. Tenemos que ser conscientes de que el virus sigue circulando, pero afortunadamente en un estatus mucho más llevadero que el que había en otros momentos de la pandemia. Y al mismo tiempo, sobre todo, la cara amarga, terrible, dramática que tenía la pandemia, que estaba vinculada a la UCI, a los fallecimientos, está claramente modulada gracias fundamentalmente a las vacunas y a otras medidas que se implementaron desde el ámbito sanitario y a la respuesta positiva de la ciudadanía a esas medidas. Por lo tanto, el escenario afortunadamente en cuanto a la cara dramática es diferente. Vamos a seguir conviviendo con el virus no va a desaparecer, pero afortunadamente en estos momentos sigue esa cara terrible y además en un estatus de incidencia que es bastante razonable y que nos permite compararlo con otras más de las múltiples enfermedades transmisibles con las que tenemos que convivir habitualmente. Estamos hablando de esas pequeñas excepciones, pero fundamentalmente son 3 ámbitos donde las vamos a dejar de usar, que todavía permanecían, es las farmacias, los centros sanitarios, los centros sociosanitarios. ¿Cree usted que se le debería dar el mismo tratamiento a los 3 o debería haber alguna distinción? Lo digo sobre todo por la población vulnerable que se encuentra en los centros de mayores. Sí, yo creo que fundamentalmente el problema no está tanto en la población vulnerable, sino en las personas que atienden a los vulnerables. Si una persona es vulnerable y hay que ser consciente, y además está enferma, hay que ser consciente que el marco de atención hacia esa persona sí que debe seguir usando la mascarilla. Las mascarillas tienen que seguir estando presentes en aquellos ámbitos donde haya un mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por el estatus de las personas que están en esos ámbitos, de sufrir complicaciones severas si padecen la enfermedad. Y por otro lado, otra cosa que me parece muy importante, el que no sea obligatoria en determinados ámbitos no quiere decir que no sea recomendable. Yo a una persona vulnerable que va a acudir a un espacio donde va a haber muchísimas personas, sobre todo si el espacio es cerrado, le voy a seguir recomendando que se pongan la mascarilla. Y al mismo tiempo, ojalá, Marta, ojalá hagamos uso de la mascarilla como un instrumento solidario. Es decir, si una persona está con un cuadro gripal, con un cuadro infeccioso respiratorio que no le impide el normal desarrollo de sus funciones y va a salir a la calle, que esa persona por favor se ponga la mascarilla, no para que no se infecte él, sino para que no infecte a los demás. La mascarilla tiene un valor importante también desde un punto de vista solidario hacia los demás. Claro, parecía cuando en los primeros momentos de la pandemia que esa mascarilla empezó a formar parte de nuestra rutina, de nuestro día a día, que todos nos acostumbraríamos luego a llevarla cuando nos sintiéramos un poco mal, como usted está diciendo. Sin embargo, no sé si está del todo extendida esa costumbre. No está del todo extendida y desde luego es responsabilidad de nosotros como profesionales volver a remarcar esa necesidad. Mira, yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo nos visitaban turistas orientales, fundamentalmente japoneses, y muchos de ellos salían con mascarilla a la calle y todos nos quedábamos asombrados viéndolo. Y esos señores lo que estaban haciendo era ese uso solidario que debe tener la mascarilla. Ellos tenían un cuadro respiratorio que no le impedía el desarrollo normal de su vida, pero se ponían la mascarilla para no infectar a los demás. Pues ese valor solidario creo que debemos reforzarlo. Creo que es importante reforzarlo en nuestra sociedad para que junto a otras medidas que espero que también sigan formando parte de nuestra cultura, como es el lavado de manos, que tiene también un impacto claro en la evitación de la transmisión de numerosas patologías transmisibles, pues empiecen a formar parte de nuestra cultura, que empecemos a entender que para evitar problemas de un impacto tremendo en el campo de las patologías transmisibles es fundamental no solo evitar infectarnos, sino además ser solidarios con los demás para no infectar a los demás.
Sabemos que el virus continúa circulando, sabemos también que gracias a la ciencia ese impacto no está siendo ni muchísimo menos tan grave como al comienzo, pero habrá quienes estén en casa viéndonos ahora mismo que digan, ¿qué tengo que hacer con las vacunas? ¿Me debo seguir vacunando contra el coronavirus? Sí, como muy bien has dicho, Marta, el virus sigue circulando y no va a dejar de seguir circulando con nosotros, no se va a extinguir, no se va a volatilizar, va a seguir con nosotros, va a seguir formando parte del mundo de los microorganismos con los que convivimos habitualmente. Las vacunas han tenido un papel clave en quitar el impacto ese terrible que tenía la pandemia, en mejorar considerablemente la situación. ¿Y qué es lo que posiblemente vaya a ocurrir con las vacunas en el futuro? Se está trabajando y se está estudiando, pero lo más probable, lo más razonable es que la vacunación frente a la COVID quede como una vacuna más estacional, previsiblemente a ser administrada antes del otoño o a comienzos del otoño, y solamente a las personas vulnerables, es decir, no a la población general, sino solamente a aquellas personas que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad, o a aquellos profesionales que atienden a esta población vulnerable, como somos los sanitarios. Es decir, se quedará posiblemente con unas prestaciones muy similares a la de la gripe. Yo creo que ya en este otoño comenzará esa nueva estrategia. Una vacuna más de las que tendremos que hacer uso de la misma en una determinada periodo del año, pero solamente las personas vulnerables. Bueno, y hay que decir, ya para terminar, que ustedes, los epidemiólogos, pues analizan en función de las condiciones climáticas que hayamos ido teniendo, en función de cómo se haya comportado desde el punto de vista epidemiológico, también la sociedad, pueden hacer una radiografía unos meses vista. Le pregunto, ¿cómo cabe esperar que venga el otoño? Pues el otoño, en principio, con el desarrollo de la información que tenemos disponible hasta ahora, pues previsiblemente vaya desarrollándose de manera similar a la que hemos tenido hasta este momento. Habrá un incremento lógico en el número de casos, estamos hablando de un microorganismo que es de tipo respiratorio y por lo tanto los meses fríos son los meses ideales para que tenga una mayor presencia, pero con la vacunación y en función de la epidemiología que tenemos ahora y la vacunación, repito, hacia las personas vulnerables, pues no debería ya esta enfermedad empezar a generar todas las situaciones tan terribles con las que tuvimos que convivir hace algunos meses. Bueno, pues el mensaje sería mucha precaución, sobre todo sentido común. Si nos encontramos un poco mal, seguir haciendo uso de la mascarilla. Por cierto, que todavía ese fin de la obligatoriedad no ha entrado en vigor. Hay que esperar a que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Será a lo largo de los próximos días. Y bueno, insistir en el tema de la vacunación para los colectivos más vulnerables. Amos García, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Marta. Muy buenas noches. Siempre es un placer.